Interviene ahora por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario José Miguel Barragán. A las personas que han perdido la vida en el accidente del helicóptero, es decir, a todas las manifestaciones que han hecho los distintos portavoces en el día de hoy, pero no quería que termináramos la sesión, permítanme esta licencia, sin saludar a la parte que lleva este debate en el lenguaje de signos a la comunidad sorda, que estamos bastante acostumbrados a que estén aquí, que forman parte del Parlamento, pero también están aquí haciendo su trabajo e intentando quitar esas barreras también en la comunicación con la comunidad sorda. Señorías, sé que me toca en el ámbito del debate intervenir el último, así lo hemos pactado y así lo llevamos haciendo varios años, pero no por eso pierdo la esperanza de intentar llegar en estos pocos minutos que voy a dedicarle a esta parte de mi intervención, intentar hacer una reflexión, una recapitulación de lo que ha sido el día de hoy y poner algunos acentos sobre lo que ha sido el debate. Decía, señorías, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez: hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece. Y viene muy a colación a lo que ha sido el debate de hoy, porque hoy se ha puesto en duda que la economía está creciendo. ¿Y por qué la ponemos en duda? Porque no se ve, porque no llega de la forma que pretendemos que llegue a todas las personas que lo están pasando mal. Pero lo cierto, señorías, es que si los datos que se manejaban hace 2 años, que eran negativos tanto para España como para Canarias, los datos de los mismos Fondo Monetario Internacional, de Hispalín, del BBVA, es decir, todas aquellas fuentes que decían que estábamos en una situación crítica y que en este caso el portavoz del Grupo Mixto los sacaba para refundar que la cosa iba mal, si ahora esos datos son positivos y dicen que hay una mejoría de la economía de España y de que hay una mejoría todavía mejor de las posibilidades de crecimiento de Canarias, imagino que servirá igual de positivo para en aquel momento valorarlos en negativo y ahora valorarlos en positivo. Pero quiero decir una cosa también, porque, señor presidente, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto se ha referido a usted cuando hacíamos esta mañana la referencia, hacía usted la referencia esta mañana de lo que son los elementos del turismo, de cómo había crecido el turismo en Canarias, para quitarle hierro, ¿no? Decía, hombre, pero es que crece más Cataluña, crece más Valencia, como si no tuvieran derecho a crecer. Si, por lo visto, el que está el número 1 es el que tiene ese derecho a crecer. Y yo me gustaría preguntarle, no está aquí, lo siguiente. Cuando era presidente del Gobierno, y yo lo apoyaba como presidente del Gobierno, y estaba dando estos mismos datos de turismo de aquella época, decíamos, hemos mejorado y demás los datos del turismo. Hay que recordar que también estábamos sujetos a todos los problemas que existen ahora mismo en el mercado, incluido el tema de que hubieran vaivenes en algunos destinos turísticos que nos hicieran traer más turistas o menos turistas. Si esta mañana intentó quitarle hierro a esos datos, la pregunta que me hago yo después de esta reflexión es, ¿cuándo decía la verdad? ¿Cuando era presidente del Gobierno y defendía esos datos con este mismo argumento? ¿O hoy que ha descubierto que lo que decía en aquel entonces no era verdad? Y digo esto porque los datos son los que son y, por lo tanto, hay que respetarlos en el momento en que se dan. Quería decir, señorías, que usted esta mañana se le ha dicho también, dice, no, es que ha dado un mensaje de optimismo eufórico. No, mire, no hay que confundir la euforia con la esperanza. Hemos dado un mensaje de esperanza y hemos dicho que las cosas están mal todavía, que nadie se crea que hemos salido de la crisis. Y el presidente ha dicho, pero estamos mejor que el año pasado. Hay datos que indican que las cosas van mejorando. Y esto no significa que la solución a los problemas esté pasado mañana resueltos los problemas que tiene la comunidad autónoma. Señorías, el motor turístico, efectivamente, el motor económico es el turismo. Hemos hablado de infraestructuras públicas, del tema de la promoción, de la renovación de plantas alojativas. Ya don Domingo Berriel daba algunos datos, una pincelada de los últimos datos, pero vamos a esperar, señorías, a que efectivamente hagamos esa evaluación anual a la que nos hemos comprometido
Y usted también esta mañana dio algún dato en ese sentido. Vamos a esperar esa evaluación y vamos a tener un debate de lo que significa realmente, lo que está significando realmente la rehabilitación de la planta alojativa en Canarias. Y también se hablaba en el tema del empleo sobre la cualificación de los desempleados, la recualificación. Pero, señorías, yo le voy a mandar un mensaje también, algo que hemos dicho en más de una ocasión aquí en este Parlamento. No sé cómo podemos incorporar al tema de los desempleados, al tema de la gente que está estudiando en este momento, una cosa que hemos llamado la cultura del esfuerzo. Nada es gratis. Todo hay que trabajarlo, y más en esta crisis donde hemos visto lo que usted estaba comentando, el no estar preparado, el no estar lo suficientemente preparado, el abandonar los estudios, trae como consecuencia que ahora tengamos que tomar medidas como las que usted estaba planteando. En el sector energético, estoy haciendo un resumen de las cosas que creo que han quedado un poco en el aire. En el sector energético, señorías, yo le planteo que efectivamente las directrices generales del sector energético tienen que venir al Parlamento. Ha venido el Plan Energético de Canarias, toda esa estrategia, y además queremos ponerla en valor aquí, el Plan Energético, o estas directrices, porque en el debate está el debate también de energías alternativas sí, y cuál es el futuro que tiene el petróleo y los derivados del petróleo en lo que podría ser el sistema energético de Canarias de los próximos años. Si hemos trasladado el debate del petróleo y hemos dicho lo bueno y lo malo que tiene el petróleo y cómo esto puede afectar a la industria turística, señorías, qué mejor ocasión de que esas nuevas directrices vengan al Parlamento y tengamos un debate con la misma igualdad, de tal forma que la gente sepa qué queremos hacer, cuál es la apuesta que queremos hacer realmente para los próximos años en lo que es el sector energético. En el sector primario, señorías, ya han hecho una reflexión bastante amplia en el debate que usted tuvo con el Grupo Mixto, pero yo voy a apuntar un dato, y es importante, si es posible, que antes de finalizar esta legislatura, y si no es posible que el Gobierno lo haga porque tiene una agenda de prioridades desde el punto de vista legislativo que quiere sacar adelante, pues me gustaría saberlo para saber si los grupos que apoyan al Gobierno estamos en disposición de ello, de que la Ley de órganos de gestión de productos agroalimentarios no vínicos, que estaba en la agenda legislativa del Gobierno y que puede caer, insisto, por las prioridades, si esto fuera así, la posibilidad entonces de que la hagamos los grupos parlamentarios e impulsarla desde el Parlamento de Canarias. Señorías, se inicia ahora también la negociación sobre el nuevo sistema de financiación. Nuevo sistema de financiación. Primero tiene que venir la reforma fiscal. Un dato importante, ya empezamos a conocer algunos datos de qué es lo que pretenden, por lo menos el grupo de expertos, y hemos visto que, en este caso, el Gobierno de España tiene algunas objeciones, tiene algunas consideraciones sobre el informe de los expertos y es posible que algunas de las políticas que allí se marcan no vean la luz definitivamente. Pero es importante hacer un seguimiento a la reforma fiscal porque va a depender de esa reforma fiscal mucho cómo se va a plantear después el debate del sistema de financiación. Y aquí recordarle, en palabras del consejero y en palabras de algunos miembros de mi grupo político que conocen bien los temas económicos, los tres ejes, y yo puse un cuarto, los tres ejes sobre los que se tiene que plantear ese sistema de financiación. Y también le pido, señor presidente, de que a raíz de una comparecencia a título propio del Gobierno podamos discutir también el último documento que ha hecho el Gobierno sobre el sistema de financiación, de tal forma que también el Parlamento pueda participar de ese debate aquí en sede parlamentaria. El sistema de financiación, que al final es igualdad a la media del Estado en los servicios esenciales, educación, sanidad y servicios sociales, con los elementos correctores que se crean convenientes, el REF como compensación de sobrecostes no incorporado a la financiación del sistema de financiación común, simplemente como compensación de sobrecostes, darle realmente el papel que tiene el régimen económico y fiscal, los presupuestos generales del Estado para conseguir la convergencia entre todos, y yo he añadido los presupuestos de Canarias también para conseguir, a su vez, la cohesión territorial del archipiélago.
La culminación de la negociación sobre la renovación del REF me trae dos preocupaciones, señor presidente. Dos preocupaciones porque, en principio, tenemos una propuesta de resolución aprobada en el Congreso en el último debate del Estado de España, en la que se apostaba por continuar y sacar adelante esa propuesta en base al acuerdo del Parlamento de Canarias, pero me ha preocupado la revisión de ese documento ha hecho una parte del Partido Popular en cuanto que ha introducido un elemento novedoso referido a la RIC y la posibilidad de invertir la reserva de inversiones fuera de Canarias. Nos preocupa porque si vemos el programa electoral del Partido Popular sobre ese tema en concreto, la verdad que hay un poco de confusión, o por lo menos se presta a confusión. Dice el Partido Popular en su programa electoral que la reserva de inversiones debería ayudar a la internacionalización de la economía, pero que eso no significa invertir fuera de Canarias, ¿no? Hasta ahí podríamos decir, bueno, hay un margen para discutir. Pero es que después, cuando continúa haciendo esa reflexión, va más en la línea de lo que ha explicado el señor Antona que lo que ha explicado el señor Miguel Cabrera Pérez Camacho, porque deja abierta la posibilidad de que efectivamente haya inversiones fuera, en el mismo texto. Entonces, nos preocupa, porque nosotros sí que estamos de acuerdo en que hablemos de la internacionalización de la economía canaria. Y estamos de acuerdo en que podamos ver si el REF, no la DIC ni la RIC, sino el REF en su conjunto, tiene elementos que nos ayuden conjuntamente con el Estado a apoyar la internacionalización de la economía canaria. Si es ahí, en ese ámbito donde podemos trabajar, oye, pues podemos hablar de la internacionalización de la economía y cuáles son las medidas. Pero el problema con el Partido Popular es que ha fijado concretamente un elemento, que es la reserva de inversiones. Y nosotros, sinceramente, creemos que efectivamente ahora, en este momento político, en este momento de crisis, que no hemos salido de la crisis, que hay mejora de la situación, pero no hay todavía una salida de la crisis, este tema debe ser resuelto cuanto antes. No debe ser un escollo ahora, al final de la negociación con el Gobierno de España para llevar esa propuesta a Europa, un escollo. Y, por lo tanto, tiene que haber una aclaración por parte del Ministerio de cuál es la posición definitiva que quiere mantener con esta cuestión. Señorías, también en relación a la estrategia de las regiones ultraperiféricas, puede haber una sensación en el aire de que, como están aprobados los presupuestos generales de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, ya aquí está todo resuelto. Y todos los que trabajan con Europa saben que todos los días hay cosas que resolver, decisiones que tomar, incluso para la ejecución material de ese presupuesto en la Comunidad Autónoma de Canarias. Antes se planteaba dentro de esa estrategia el desarrollo de la estrategia inteligente, pero eso no acaba nada más que empezar. Es decir, hay un documento que hay que llevar, que ahora hay que materializar y que efectivamente hay que convertir en propuestas concretas y ejecutarlas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Planteaba también, o no ha salido mucho esta mañana, el fraude fiscal, pero yo quiero reconocer al Gobierno el trabajo que han hecho en el fraude fiscal y en la contención de la deuda pública en los términos que se ha expresado aquí en los debates presupuestarios. Y tenemos, para terminar este bloque, un último punto que es el hándicap de las prospecciones, ¿no? Estamos hablando de economía, de salir adelante, de lo que es el futuro, y ya he dicho en más de una ocasión que existe controversia en Canarias, aunque nuestra posición es firme y tajante a un no a las prospecciones petrolíferas. Pero el Gobierno ha considerado que, dada que existe la controversia, lo mejor es consultar directamente a la ciudadanía. Hay una sentencia que no viene a cuento, pero que la conocen ustedes todas sus señorías hoy, porque es una sentencia del Tribunal Supremo sobre otro asunto. Pero deja claro una cuestión, que es
sobre la consulta catalana, que no tiene nada que ver con este tema. Pero ante las acusaciones de ilegalidad de la consulta, antes ni siquiera que llegara a Madrid la propuesta, creo que quienes decían que la consulta es ilegal deberían de reflexionar. Si no hay impedimentos para una consulta de ese tipo, cambiando lo que haya que cambiar en la ley española, si no hay impedimentos para que se haga, mucho menos impedimentos tiene que existir para que el Gobierno del Estado acepte que esta comunidad se juega mucho en el futuro del archipiélago en los próximos años para que tenga capacidad de decisión. Y espero, señorías, que efectivamente esa consulta se pueda celebrar. Y cuando uno acepta la consulta, acepta que lo que diga el pueblo es lo que hay que hacer, nosotros aceptaríamos el resultado, el que fuera. Haremos campaña en contra, pero aceptaremos el resultado que fuera. ¿Se tiene miedo a aceptar el resultado que fuera? ¿Cuál es el problema entonces para poder consultar a los ciudadanos? ¿Por qué, por ejemplo, imagínense lo que se encontrarían los canarios si vieran que porque hay una posición unánime en Baleares, incluido y encabezada por el Partido Popular, allí hubiera una decisión, en este caso administrativa, del Estado que dijera, oye, hay razones para parar las prospecciones? Cuando la línea argumental medioambiental y que afecta al turismo es la misma. Si fuera así, ¿qué pensarían los canarios? ¿Qué pensarían? ¿Por qué allí sí es malo el petróleo y no hace falta hacer consulta y aquí se nos impone la decisión? Y los procedimientos, hay procedimientos que pueden, desde el punto de vista jurídico, están tan avanzados en el caso de Baleares como en el caso de Canarias. Señorías, paso ahora a comentarles la parte que quería comentar de políticas sociales. En el tema de políticas sociales, señorías, se ha hecho mucha referencia esta mañana a la ley de dependencia, a todos estos datos. Voy a dedicarle un par de minutos a dar los datos que no han salido todos como los voy a expresar ahora esta mañana. Señorías, los presupuestos del año 2011 y 2013, las obligaciones reconocidas ya en el ámbito de la ley de dependencia con respecto a esta comunidad autónoma son las siguientes. En el año 2011 el Estado puso 29.159.748,53 euros. Lo digo así para que no piensen que es una cifra que me he inventado. La comunidad autónoma, 72.032.502,86 euros. En el año 2013 cambia esa tendencia que se mantuvo en el año 2012 del 71 y el 29%, el Estado baja al 20%, pone 23.124.406 euros y la comunidad aumenta esa cantidad a 93.661.801 euros. Estos son los datos reales de lo que aportamos cada una de las en este caso, la Administración General del Estado y la comunidad autónoma. Y a esto habría que añadir, como saben ustedes, el módulo sanitario salió de esa financiación, que son los 17.285.000 que también se aporta. Y a todo esto hay que sumar lo que aportan los cabildos insulares, que también es otra cantidad considerable. ¿Y cómo se reparte ese dinero? ¿Cuál es el criterio de reparto de esos recursos? En políticas sociales, en dependencia, la financiación en el 2013 era unos 140 millones de euros, incorporados todos los recursos. 33.623 beneficiarios, entre la asistencia 6.080, en ayuda a domicilio 12.891, en centros de día 4.198, en prestaciones económicas 6.334, esos que no le aparecen al Ministerio. En fomento de la inclusión social, 1 millón de euros, 1.917 personas. En casas de acogida, que en este caso son la Obra Social de Acogida y Desarrollo, el Proyecto Hombre, Cáritas Diocesana y Cruz Roja y la Fundación Ateretaco, son donde se reparten esas 1.917 personas. El Plan Concertado de Prestaciones Sociales Básicas,
12 millones el Gobierno y 60 los ayuntamientos. Eso le ha dado la posibilidad en emergencia social, en prevención a riesgo de exclusión social y en ayudas a domicilio. Según en este caso los ayuntamientos, la memoria de los ayuntamientos, todas estas personas, todo el bloque de personas que he comentado hasta ahora mismo, según, insisto, la memoria de los ayuntamientos, ellos han hecho un cálculo que creen que atienden a 468.256 personas en algún tipo de estas medidas. Y ahora me voy a la estrategia frente a la pobreza, los datos que dicen que no se han cumplido. Las medidas económicas en microcréditos se han dado por ahora 992.655 y han sido ya, es decir, personas que se han acogido a microcréditos, 47 beneficiarios. En el plan de empleo social, que son los 15 millones del año pasado y que el Gobierno ha prometido que en este año lo va a sacar para el periodo 2014-2015 para que no haya un vacío de varios meses antes de su aplicación, insisto, 2.614 beneficiarios. En la PCI, los 20.380.000 euros con ampliación de crédito afecta ya a 5.976 familias y son 11.279 personas las personas que se están beneficiando. Los objetivos de la modificación de la ley están ahora o han venido ya del Consejo Consultivo. Esperaremos para hablar de la modificación de la ley de la PCI. En la aplicación de la emergencia social, los ayuntamientos 500.000 euros, el Banco de Alimentos 300.000 euros de los 2 millones de presupuesto, Cáritas 400.000 euros, Cruz Roja 400.000 euros y en otras acciones también el total de beneficiarios son 60.000 personas que se han acogido a través de estos grupos de ayuda. En vivienda, en alquiler social, eso que estaban diciendo antes que si se ayudaba o no se ayudaba, los 35 millones de euros llegan a 17.000 familias, 51.000 personas forman parte de esas 17.000 familias, 35 millones. Y tenemos la modificación de la ley en el Parlamento. Los comedores escolares, se ha reiterado esta mañana el casi 1 millón de euros y los 6.221 beneficiarios, y los comedores escolares durante el curso, también lo ha explicado también el presidente esta mañana, 10 millones con casi 20.000 familias, los 40.641 niños y niñas que se benefician en este momento de esa política. Y quiero terminar estos datos hoy en la parte de políticas sociales porque se ha jugado mucho con la veracidad o no de los datos. En el tema de vivienda, en el último debate que hubo aquí sobre vivienda, ya la Consejería tenía justificado todos los recursos que pedían al Gobierno. No solamente lo vi, sino que vi la carta y el registro de entrada en el Ministerio. El mismo día que el Ministerio les estaba mandando una nota o un argumentario, que además tuvieron el gusto de pasárnoslo la gente del Partido Popular, el mismo día que estaban diciendo una cosa, sabían ya que estaba justificados los dineros en Madrid. En fin, señorías, en el tema de vivienda creo que también los datos son positivos en ese sentido. En educación se ha dado una serie de datos esta mañana y lo único que me queda por averiguar era que el Partido Popular nos había ofrecido esta mañana un gran pacto en educación. Nosotros, pacto no, una propuesta, vale. Entonces el pacto que tenemos no quieren el pacto. Pero lo que sí es verdad es que la experiencia que tienen ustedes en el tema de los pactos y en los pactos educativos, díganme, por ejemplo, ¿podemos creer en el Partido Popular en una experiencia de pactos en materia de educación? Por ejemplo, la última ley que está aprobada es una ley que ustedes nos puedan transmitir la experiencia y dicen, mira, es que tenemos una gran experiencia en acuerdos de educación con los agentes sociales, con los agentes educativos y por lo tanto nos ofrecemos a un acuerdo en educación. Lo que nosotros estamos viendo de lo que el Partido Popular, excepto en este Parlamento con la Comisión, que llegamos a un acuerdo, pero fuera de esto, cuando se trata de políticas de gobierno, lo que nos hemos encontrado es con un gobierno que no atiende
a los sectores sociales ni a la comunidad educativa, que la tuvo toda enfrente durante todo el debate y hasta que se acabó de aprobar la ley solo con su voto. En sanidad, señoría, ha planteado usted esta mañana, señor presidente, las acciones para la reducción de la lista de espera, un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Y me gustaría saber, nosotros sabemos cómo se avanzó en este menos 8% que hemos rebajado la lista de espera, y creo recordar que esta mañana daba unas cifras similares. Oye, queremos volver a reducir la lista de espera aproximadamente en el mismo porcentaje que hemos conseguido resolverlo en el último año. Las medidas que están pensando el Gobierno son las mismas medidas que teníamos hasta ahora, incrementando esas medidas. Me gustaría saber si es posible que nos planteara alguna aclaración, sobre todo para evitar, señor presidente, yo sé que las tiene, pero para evitar, sobre todo, que mañana, por no quedar perfectamente claro en el debate de hoy, alguien intente jugar sobre cómo lo vamos a hacer. Y me gustaría saber también, señoría, señor presidente, en el tema de las políticas de Estado en materia de sanidad, recuerde que de la parte de la financiación la sanidad lleva ya por una deuda de unos 2.000 y pico millones de euros. Y eso lo decimos poco, porque al final el Partido Popular, que entre noviembre y diciembre nos decía, en noviembre y diciembre antes de entrar en el Gobierno del Estado, también traía frescas proposiciones no de ley para reivindicar esa deuda histórica al Estado. Lo cierto es que después de que entran en el Gobierno del Estado, esa reivindicación ha pasado a mejor vida. Pero me gustaría, si es posible, que pudiéramos hacer un esfuerzo, una imaginación de decirle a los canarios y a las canarias, cuando el Partido Popular y otras fuerzas políticas nos dicen es que es un problema, no es un problema de dinero, es un problema de gestión. Me gustaría que le pudiéramos explicar en un lenguaje sencillo, dice, mire, lo que nos está diciendo el PP es que usted gana 1.000 euros o 1.500 euros, que te quito 500 euros, ¿no?, del taponazo a la financiación, y que como tú no llegas a final de mes en tu casa, no compras las cosas, no le das la vestido a los niños, el problema no es que yo te esté dando menos dinero, el problema es que tú, padre y madre, gestionas mal el dinero. Me gustaría que hiciéramos un esfuerzo y también qué podemos hacer con este dinero. Con el dinero que se ha dejado de ingresar, si ese dinero hubiera estado en la comunidad, también hay que explicarle que el problema de la financiación y que hayamos decidido apostar por los servicios sociales y haber dejado de invertir dinero en la economía es porque hemos hecho una apuesta por las políticas sociales, porque creemos que no hay que abandonarlas. Pero si eso estuviera bien financiado, muy probablemente muchos de esos recursos lo podíamos haber estado destinando en estos momentos a otras políticas de crecimiento, porque tendríamos a la sanidad bien financiada. Termino, señoría, en estos últimos minutos que me queda, también en otro tema, que es el tema relacionado con un elemento que ha salido en el debate, las relaciones Canarias-Estado, el diálogo y el consenso. Señoría, en el debate de investidura, y quiero poner esto a la hora que es, porque seguramente hay muchos ciudadanos que pueden estar mirándonos, porque ha estado presente durante todo este tiempo una falsa idea de que somos nosotros los que no hemos hecho un esfuerzo por el diálogo y el consenso. Señoría, usted empezó su mandato en el debate de investidura ofreciendo un pacto por la economía y el empleo, un pacto por la competitividad y la calidad del turismo, la estrategia de desarrollo industrial, en realidad la del turismo era relanzarlo, el régimen económico y fiscal, el pacto social por la educación, un acuerdo por el sostenimiento de la sanidad, la ley de las administraciones públicas canarias, el régimen competencial en materia de protección del territorio y medio ambiente, la ley del empleado público, la reforma del Estatuto de Autonomía, dentro del Estatuto del Sistema Electoral Canario y las medidas contempladas en el Estatuto Específico de Canarias en la Unión Europea, que sobre todo esos elementos podría haber acuerdo. Se unió el tema de la financiación económica. Hice el otro día una cronología
de los datos, porque claro, esto se demuestra con los datos. El 21 de diciembre lo recibió, es investido presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Y en ese acuerdo que tuvimos con él de abstenernos, hay 7 grandes compromisos para Canarias. 7 grandes compromisos que ustedes conocen perfectamente. Desde enero hasta ahora no hemos encontrado, ya no digo que sean reivindicaciones de Canarias, sino que esos 7 compromisos se cumpliera alguno de ellos. El 22 de mayo se produce entre la primera reunión entre Rajoy y Rivero. Y se anuncia que la vicepresidenta Sáenz de Santa María va a coordinar los trabajos. La vicepresidenta Sáenz de Santa María coge el testigo y empieza a coordinarse los trabajos. Empiezan a haber reuniones, pero en algún momento, no lo voy a nombrar, en algún momento alguien quiebra las relaciones Canarias-Estado. Se aprueban los presupuestos generales del Estado, en aquella ocasión, como sabe, en junio del 2012, por un proceso electoral. En julio siguen las conversaciones. El 24 de octubre vuelve a interesar usted, de 2012, vuelve a interesar usted por carta al presidente del Gobierno de España sobre el tratamiento de los presupuestos del archipiélago. Se le vuelve a dar callada por respuesta. Esto de que estaban diciendo antes que no se contestan algunas cartas. El 19 de noviembre envía usted una nueva misiva a Mariano Rajoy del 2012. Entre febrero y marzo tenemos el episodio del Partido Popular en Canarias, que se trunca por el tema del petróleo. El 13 de noviembre del 2013 ya vuelve usted a plantearle esa carta a Mariano Rajoy. El 8 de enero tiene la reunión, el 15 de enero al Rey de España, el 16 de febrero con la ministra de Fomento y el 19 de febrero se ve usted también con el ministro de Industria en particular para ver el tema del recurso de inconstitucionalidad de la ley turística. Hay diálogo entre Canarias y el Estado en las relaciones Canarias-Europa. Entiendo que la estrategia de especialización inteligente en los presupuestos de la Unión Europea 1420 y la política agraria común vamos a conseguir acuerdos. Creo que es posible conseguir acuerdos en el RES con diferencias. Está el tema de las bonificaciones para el empleo y la RIC fuera de Canarias, son 2 temas que quedan pendientes. En la financiación hay incertidumbre a la espera de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera o directamente con el Ministerio se avance en alguna línea. En la internacionalización de las empresas creo que puede haber acuerdo, creo que nos interesa al Estado, interesa a Canarias ponerse de acuerdo. La respuesta del Gobierno de España en lo que no hay acuerdo es en las prospecciones petrolíferas, en los recursos contra la ley turística, en la inversión media de Canarias de la del Estado, cumplimiento del REF, en las políticas activas de empleo se han recortado y se suspenden recursos para Canarias en una comunidad que tanto paro hay, y aquí hay que recordar encima que la señora Báñez viene a Canarias y dice que nos viene a dar esperanza por lo bien que están funcionando las políticas de empleo en Canarias, ¿no? Que gracias a eso se está saliendo adelante, ¿no? Lo cual es una contradicción también con el discurso del Partido Popular aquí. Para la ministra, el empleo que se está creando en Canarias es bueno porque lo está creando ella, y aquí, pues también, que el empleo lo crea la ministra, ¿no? El convenio de vivienda. Señorías, el convenio de vivienda se puede firmar. Hemos estado mirando el convenio, donde dice que tienen que estar justificadas las cantidades para firmar el convenio. Y si fuera así, vamos a suponer que fuera así, que efectivamente hay una cláusula que dice tenga que estar justificado el dinero para firmar el convenio. ¿Dónde están el resto de las comunidades autónomas firmando el convenio? ¿Por qué vienen a decir a Canarias que es que el convenio no se ha firmado porque no está justificado el dinero si no han firmado ni un convenio en España? Ni uno en estos momentos. A día de hoy, lo hemos comprobado, no hay firmado ni un convenio de vivienda con ninguna comunidad autónoma. Señorías, quiero terminar mi intervención haciendo algunas referencias también a lo que han dicho otras fuerzas políticas sobre lo que ha sido el debate. Se ha enojado mucho el portavoz del partido, en este caso del Grupo Mixto, porque dice que es una falta de lealtad institucional, un ataque a la democracia,
el que no se haya debatido aquí el sistema electoral que nos proponían y también que hayamos tomado una decisión legítima sobre si se le da trámite o no a una iniciativa, como si aquí hubiera alguien, algún grupo parlamentario o alguna iniciativa de iniciativa popular o un cabildo que tuviera más derecho que el resto para mantener una iniciativa y que se tenga que ver por la fuerza, no porque haya un debate previo y se diga sí o no, sino por la fuerza, que se tramite por la fuerza. Pero bueno, hasta ahí podíamos llegar, que aquí el Parlamento de forma soberana no pueda decidir qué es lo que se tramita y no se tramita. Hasta ahí podíamos llegar. Y sobre el sistema electoral, don Román les puedo asegurar que no pensaba de lo que dice aquí del sistema electoral cuando era presidente del Gobierno. Se los puedo asegurar. Si tiene alguien alguna duda, que se lea el debate de la moción de censura a su persona, que le reiteraron por varias veces el tema del sistema electoral, en este caso don Tomás Padrón de la Isla del Hierro, y todavía está esperando la respuesta. Porque yo sí sé lo que pensaba don Román Rodríguez cuando estaba en Coalición Canaria sobre el sistema electoral. Sí lo sabía, perfectamente. Tiene derecho a cambiar. Tiene derecho a cambiar. Igual que tiene derecho a cambiar, como han cambiado, que en las elecciones estas, el programa electoral del partido Nueva Canarias, en su página 43, dice: nuestra propuesta electoral es aumentar a 70 el número de diputados. Y de esos 10 diputados nuevos, 4 para Gran Canaria, 4 para Tenerife, 1 para Lanzarote y 1 para La Gomera. Pero la propuesta, tienen derecho a cambiar, pero la propuesta con la que están sentados aquí, con la que se presentaron a las elecciones, es otra. Y esa propuesta no es fruto de un consenso con nadie, sino que ellos, su iniciativa la han cambiado ellos solos, ¿no? Tienen derecho a cambiar, tienen derecho a cambiar. Y, señorías, con respecto al Partido Popular, hay algunas cosas que quiero recordar, ¿no? Simplemente recordarlas, porque hoy no ha estado usted excesivamente agresivo en su intervención, ¿no? Las cosas como son. Sabe usted perfectamente que si hubiera opinado lo contrario también lo hubiera dicho, ¿no? Pero quiero comentar con el Partido Popular la siguiente reflexión. Mire, tengo aquí una reflexión, aquí la tengo, de José Manuel Soria, cuando era vicepresidente del Gobierno, y hace pocos años. También tienen derecho a cambiar, pero no me cambien tanto y tan pronto. Cuando hablábamos del sistema de financiación, nos decía el señor Soria a una comparecencia el 21 de septiembre del 2010, no hace tanto tiempo, ya ha aprobado el sistema de financiación. Dice: en primer lugar, les quiero dejar claro que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no hay partidos, hay comunidades autónomas. Correcto. Ni el PP ni Coalición Canaria, pero el PP no estaba sentado allí, Coalición Canaria tampoco, pero cuando salen del Gobierno sí que somos nosotros los que estamos sentados en todas partes, ¿no? Incluido en el Gobierno, que llevamos 20 años, y ellos que llevan 18 con nosotros, por lo visto nunca han estado. Ni el PP ni Coalición ni estamos sentados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tampoco el PSOE. Está el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Economía y de Hacienda, el Ministerio de las Administraciones Públicas y todas las comunidades autónomas. Correcto. Lo quiero dejar claro porque no quiero que quede en el sistema que el sistema del 2001 fue aprobado por el PP y Coalición Canaria. Fíjense, ¿no? Cojan el tema cuando ellos dicen que este sistema fue aprobado por Coalición Canaria o por el PSOE, con los 2 votos de Coalición Canaria. Cojan el dato, ¿no? No fue aprobado por el PP y Coalición Canaria. No, aquel acuerdo fue aprobado por todas las comunidades autónomas. En julio del 2009, el Consejo de Política Fiscal y Financiera da su visto bueno a la propuesta del Gobierno de España sobre un nuevo modelo de financiación autonómica. Quiero decirles que, al igual que ocurrió en el 2001, también en el 2009, Canarias, yo allí voto como consejero de Economía y Hacienda, por lo tanto estaba representando a todos los canarios, votó en nombre de todos los canarios, del Gobierno de todos los canarios,
con la coletilla, y dice, no hay ningún motivo para hablar, esta frase, don señor Ruano, téngala en cuenta, porque esta se la robó a usted. No hay ningún motivo para hablar de limosna o mendicidad. Se refiere a la compensación del hecho de diferencial con Canarias. Porque Canarias ha tenido... Tiene 2 minutos, José Miguel. Porque Canarias ha tenido reconocidos esos derechos desde su incorporación a la Corona de Castilla. Y ese es el fundamento en última instancia del régimen económico fiscal. Esto hay que anotarlo, sobre todo porque lo dice el PP y lo dice José Manuel Soria. Y después, señorías, quiero terminar ahora con dependencia. Permítame que vuelva a dependencia porque también está en la misma intervención de José Manuel Soria, que yo hago íntegramente mía esta frase, la que voy a leer ahora. La hago mía, ¿no? Me parece que en el momento que estaba en el Gobierno de Canarias estuvo a la altura cuando estaba el debate también de la dependencia. Dice, Canarias pierde independencia, pero ¿la responsabilidad de los canarios? Hombre, pues no. Como argumento político es admisible, pero cuando hablamos de recursos públicos y de hacienda pública no podemos utilizar argumentos políticos con ese tipo de facilidad. Y termina, créame que con este tipo de cuestiones sería mejor no jugar. Sería mejor que usted, refiriéndose al Partido Socialista, arrimara el hombro con el Gobierno de Canarias, porque con la dependencia no deberíamos hacer política. Gracias. Termina la intervención de José Miguel Barragán, que ha hablado en último lugar de la ley de dependencia. No debemos hacer política con la ley de dependencia, ha dicho. También se ha referido a las relaciones Canarias-Estado. Él dice que hay diálogo, que los acuerdos así lo demuestran. Sobre las prospecciones petrolíferas, consulta popular, dicen que hay que hacerla y que se aceptará el resultado, sea el que sea. Su inicio de intervención, la de José Miguel Barragán, se refería al turismo como motor económico. No hay nada gratis y hay que estar preparados en referencia a la formación a los jóvenes que ha impulsado el presidente canario Paulino Rivero y al que se ha referido en su discurso de esta mañana. También ha dicho Barragán que no hay que confundir euforia con esperanza en relación a esos datos optimistas o algo más esperanzadores de la economía y la recuperación de la crisis económica. Son las 10 menos 25 de la noche, ya estamos en directo en Televisión Canaria. Los servicios informativos de la televisión pública de esta comunidad autónoma siguen ofreciéndoles en directo después de 5 horas y media. Recordamos que comenzaba la sesión de tarde a las 4 en punto y seguimos después de 5 horas y media, como decimos, en directo esta sesión del tercer debate sobre el estado de la nacionalidad canaria de la presente legislatura, de la octava legislatura. Esta mañana la intervención del presidente era de 2 horas, de 11:30 a 1:30. Paulino Rivero consumía esas 2 horas y nosotros hemos alterado nuestra programación habitual. No hemos podido ofrecerles hoy el Telenoticias 2 porque, como pueden comprobar, sigue esta sesión plenaria. El año pasado terminaba sobre las 10 menos 20, 10 menos cuarto de la noche y todavía queda ahora la intervención del presidente del Gobierno, que tendrá 20 minutos para responder a José Miguel Barragán, al portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Después José Miguel Barragán podrá intervenir otros 15 minutos y respuesta del presidente, si lo considerara oportuno, por otros 10 minutos. Al final, después de todo ese tiempo, Paulino Rivero, aunque dada la hora de la noche que es, no sabemos si lo va a hacer o no, tendría otros 30 minutos para hacer un resumen genérico de este debate sobre el estado de la nacionalidad. Mañana sería el momento de que los distintos grupos parlamentarios presentaran sus respectivas propuestas de resolución. ¿Cuánto más vamos a estar aquí asistiendo a este debate? Pues no lo sabemos. Aproximadamente calculamos que podrían ser 20, 25 minutos más, aunque todo dependerá de la extensión de las intervenciones. Han sido todos los portavoces parlamentarios los que han dado su visión sobre cómo está la comunidad autónoma canaria, y Paulino Rivero que habla con su portavoz, José Miguel Barragán. Probablemente decidiendo si alarga su intervención, si decide intervenir al final o si concluye con esta intervención. Con el portavoz, queríamos decir, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, no con su portavoz, que sería en todo caso Martín Barrero, portavoz del Gobierno. Oímos al presidente. Dado que por la generosidad del portavoz de Coalición Canaria
esta va a ser la última intervención. Quisiera aprovechar esta mi última intervención para agradecer a todos los grupos parlamentarios el trabajo que se ha llevado a lo largo del día de hoy y que espero que en la línea de lo planteado al inicio del debate pues dé lugar a esta buena disposición a alcanzar acuerdos, propuestas de entendimiento en las resoluciones que debatiremos a lo largo del día de mañana. Permítanme que exprese también públicamente en el nombre del Gobierno nuestra solidaridad y trasladar el sentimiento de pesar a las familias de los desaparecidos en el accidente de helicóptero, ¿no? Hacer extensivo en términos generales nuestras muestras y sentimientos de pesar al Ejército y particularmente al SAR, al Servicio de Rescate Canario, que tantas veces se han jugado la vida al servicio de los demás y que en esta ocasión pues la desgracia ha llevado a que 4 de sus miembros hayan desaparecido. El turismo, hablaba el señor Barragán, portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, del turismo. Y el turismo está evolucionando y está evolucionando de una forma muy satisfactoria en Canarias. No es fruto de la casualidad. Es verdad, dije esta mañana, es verdad que las cosas desde el punto de vista económico, en el mundo desarrollado, en Europa, han empezado a mejorar las economías y el turismo está asociado básicamente también a la economía. Si las cosas van bien, hay más capacidad de consumo, hay más posibilidades de que las familias puedan gastar en gastos relacionados con el ocio, como es el turismo, y cuando las cosas están difíciles, cuando están complicadas desde el punto de vista económico, pues donde primero ajustan las familias precisamente no aquellas cosas esenciales, sino en el turismo. Pero es que además se produce otra casuística en el sector turístico, que es que aunque las dificultades económicas no impidan el que se pueda llevar a cabo las vacaciones, pues el temor a la incertidumbre cuando no hay claridad en dónde se va económicamente lleva a muchas familias a hacer vacaciones en destinos más cortos y no en un destino como es Canarias. Por eso la recuperación, el impulso que se le dio al sector turístico, las cosas muchas veces es muy importante, el lanzamiento que se produce en un momento determinado y después la capacidad que se pueda tener para fidelizar a los nuevos clientes. En el año 2010, después de esos momentos de máxima dificultad de ocupación turística en Canarias, provenientes del año 2009, donde decía que se habían asociado dos elementos desfavorables, el de la crisis en sí, el de la crisis española en particular y la devaluación de la libra en el Reino Unido. Eso nos llevó a llegar a acuerdos. No fue fácil, fue muy complejo el acuerdo con el Gobierno de España para solventando todo lo que son las reticencias técnicas de los técnicos de AENA, el propio presidente del Gobierno de España comprometiera el impulsar bonificaciones en las tasas aeroportuarias que nos permitiera primar en el año 2010 básicamente a los operadores aéreos que trajeran más turistas en relación con el año anterior. Esto evidentemente fue un instrumento útil que a algunas compañías aéreas no les gustó porque beneficiaba claramente a los operadores que se introducían por primera vez en el mercado canario, es decir, como se primaba especialmente el que trajera más pasajeros en relación al año anterior, el que estaba en el mercado tenía menos opciones a incrementar el volumen de pasajeros. Quienes abrieron nuevas rutas con Canarias fueron los que se beneficiaron. Pero fue una decisión estratégica extraordinaria que a la larga se ha evidenciado como acertada, porque esa fue la oportunidad que se abrió para que las líneas low cost se introdujeran en Canarias y incrementaran de una forma muy importante su presencia en el archipiélago, abriendo nuevas rutas, nuevas frecuencias y teniendo un mercado más competitivo.
Ese fue el primer paso, que fue acompañado. No nos olvidemos que la recuperación del sector turístico canario comenzó en el año 2010. Segundo semestre del año 2010 recuperamos casi 2 millones de turistas y las primeras alteraciones de la situación social en el norte de África, especialmente en Egipto, tuvieron lugar en febrero del año 2011, no en el 2010, cuando empezamos la recuperación del sector turístico. Es verdad que los lamentables incidentes producidos en el norte de África han producido un desvío de turistas hacia Canarias que nosotros tenemos estimado, el área de turismo, en torno a los 300.000 desvíos que se produjeron como consecuencia de esas alteraciones. Pero muy importante ha sido el fidelizar a ese nuevo cliente. Canarias es un destino donde quien viene una vez suele repetir. Tenemos un altísimo porcentaje de repetidores, de visitantes repetidores, y eso nos da un enorme potencial en el sector turístico canario. Por lo tanto, el turismo empezó a mejorar, las cifras se van incrementando, estamos en unos momentos en récords históricos de la llegada de turistas a Canarias y que hay que aprovechar todo ese movimiento que se está produciendo para acometer aquellas cosas que son necesarias acometer para no solamente mantener, sino mejorar la competitividad del sector turístico y que no solamente no perdamos posición, sino que la reforcemos, que aprovechemos esta situación para reforzarla. Por eso es muy importante todo lo que tiene que ver con la formación, todo lo que tiene que ver con la renovación, todo lo que tiene que ver con la atención al turista y todo lo que tiene que ver el fortalecimiento de las políticas de promoción, ayudándonos de los nuevos sistemas tecnológicos para llegar al turista de una forma más personalizada, ofreciendo el producto de Canarias. Por lo tanto, es muy importante para nosotros este sector, es muy importante generar una conciencia generalizada de que esta no es una actividad depredadora de nuestro territorio, sino que es una actividad importantísima, clave para el futuro para el presente y para el futuro de Canarias. Es verdad que el turismo no lo es todo. El turismo es una columna, la columna de nuestra economía que es muy importante pero en torno al turismo se tienen que desarrollar, potenciar otra serie de actividades económicas que están contempladas en la estrategia de crecimiento de Canarias que tienen que abrir el marco para nuevas oportunidades de trabajo para la gente que vive en Canarias. Es preocupante, en cualquier caso, un dato, y hay que tener en cuenta un dato que no podemos obviar, y es el crecimiento de los activos en Canarias. Esto es un dato muy importante porque simplificamos las cosas, nos vamos a la cifra del desempleo sin tener en cuenta otra serie de elementos, de factores que inciden muy directamente en el desempleo en Canarias. No solamente en nuestro paro estructural, no solamente en las especiales condiciones adversas que tenemos al estar lejos de los mercados, no solo el tener una economía poco diversificada, no solo el que un sector que se evidenció como un sector importante, como es el de la construcción, que llegó a aportar más del 15% de nuestro Producto Interior Bruto, sino además que se da la paradoja que mientras España pierde activos, en Canarias crecemos en el número de activos. Señoras y señores diputados, no es razonable que entre el año 2008 y 2013, en plena crisis, se hayan marchado de España 410.200 activos. 410.200 activos se marcharon de España y que a Canarias creciera los activos en Canarias en 64.900. No es razonable. No es razonable porque cuando miramos las cifras de paro de España y las comparamos con Canarias, son engañosas. Porque no es lo mismo darle ocupación a 410.000 activos menos que dar opciones de trabajo cuando la población activa crece 64.000 como ha crecido en Canarias. Si quieren el último dato de referencia del año 2013, en el año 2013, del 2002 al 2013, en concreto de España se marcharon 267.900 activos. 267.900 activos. A Canarias se incorporaron 2.800 más. Es decir,
esta es una cuestión que sé que cuando simplificamos las cuestiones, pues la valoramos poco, pero es un tema que tenemos que tener muy presente porque puede afectar a nuestro futuro de generar oportunidades de trabajo en Canarias. No es razonable que, produciendo una pérdida de la población española, en Canarias siga creciendo la población. Son datos que tenemos que tener en cuenta. Hablamos de turismo, hablamos de economía, hablamos de oportunidades de trabajo y hemos hablado mucho a lo largo del debate de hoy. Y creo que ha sido muy importante, hemos hablado de formación, de educación, de preparación, relacionando lo que es la formación y la preparación con la ocupación de los puestos de trabajo. Miren, el último trimestre, los datos que se han publicado recientemente, en el último trimestre han salido del paro en Canarias los siguientes perfiles. Han habido una disminución del paro de 11.900 personas que tenían estudios universitarios, es decir, un 15% menos de parados con estudios universitarios. Han salido del paro quienes han tenido una formación secundaria de segunda etapa, en un 12%, 11.000 personas. El doctorado en un 43% han salido del paro, 300, y ha crecido, sin embargo, el paro en aquellos que tienen poca formación, pocos estudios. Por eso el énfasis que les ha puesto a lo largo de todo el debate de hoy a la importancia de la acreditación en unos casos, de la titulación en otros, de culminar la formación en otros casos o de la experiencia laboral. Es clave para la ocupación de los puestos de trabajo que se están creando en Canarias. Hay un dato que esta mañana señalé de pasada que tiene que ver con el perfil de los nuevos ocupados en Canarias, estructura del aumento de ocupados en el último trimestre del año 2013 por edad y de nacionalidades. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y de los propios datos del ISTAT. Canarias, nuevos ocupados en el último trimestre del año, 22.000 nuevos ocupados. Españoles, he tenido españoles con canarios, la gente de Canarias y de la península, 3.000. De los 22.000, 3.000 son ciudadanos españoles. 2.200 resto de países de la Unión Europea, 16.900 resto del mundo, lejos de las fronteras de la Unión Europea. Es decir, son elementos que tenemos que tener en cuenta para poder ir preparando, capacitando a la gente que vive en Canarias para que pueda tener opciones de empleo. El portavoz de Coalición Canaria ha puesto el énfasis en asuntos que son relevantes, muy importantes. Son la clave para mejorar las condiciones de financiación de la comunidad autónoma. Sin una buena financiación es difícil que le podamos dar respuesta a los problemas sociales que tiene Canarias. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para que con unos presupuestos exiguos derivados de la situación en la que ha quedado las administraciones públicas, el conjunto de las administraciones públicas, pero particularmente Canarias, con menos recursos, a atender a más necesidades sociales. Porque estamos hablando de un presupuesto que significaba 8.500 millones de euros el presupuesto de Canarias, presupuesto que se ha reducido con la crisis en 1.500 millones de euros. Hemos perdido 1.500 millones de euros de nuestro presupuesto. Hemos perdido 1.500 millones de nuestro presupuesto y han crecido las necesidades sociales derivadas precisamente de la propia crisis. Esto hace que sea mucho más importante una financiación justa que exigimos al Estado y hace que sea mucho más importante un REF adaptado a las nuevas necesidades que tiene el archipiélago. Un REF que se cumpla en sus términos. Un REF que responda al objetivo de apuntalar la competitividad de nuestra economía y de diversificar nuestra economía para ser más sólida y ser mucho más consistentes de futuro. Un REF que haga que se cumplan, que se fijen los porcentajes y que se cumplan de la ayuda al transporte de mercancías canarios, que no esté en riesgo lo que es la ayuda al transporte de los pasajeros del transporte marítimo aéreo en Canarias, un REF que fije las bonificaciones que deben de tener nuestros
puertos y nuestros aeropuertos, que no estén sujetos a la coyuntura del Gobierno que esté en España, un REF que garantice que el precio del agua en Canarias sea similar al que se consume en la península, es decir, que apoye, como lo fija el texto del REF, pero no cuantificado, las políticas de desalación, un REF que garantice un suministro energético en Canarias en las mismas condiciones de la península, un REF que fije las condiciones de un plan de infraestructuras turísticas en Canarias, un REF que haga que se cumpla la media de la inversión del Estado en Canarias. En definitiva, necesitamos ese instrumento no solamente desde el punto de vista teórico, que se cumpla. Y en esa línea vamos a trabajar para que la parte económica del REF haya una propuesta, un texto que se pueda debatir en el Parlamento de Canarias y que podamos plantearle al Gobierno de España. Se ha hablado mucho, y el señor Barragán también lo planteaba, de la parte fiscal del REF. La parte fiscal del REF la estamos en estos momentos en pleno proceso de negociación con el Gobierno de España. Creo que un asunto de esta envergadura exige lealtad institucional, es la que mantiene el Gobierno de Canarias. Los principios con los que negociamos el REF, la parte fiscal del REF, los principios son los que aprobó este Parlamento por unanimidad. Esa es la hoja de ruta. Ni un milímetro desviarnos de la hoja de ruta aprobada por unanimidad por este Parlamento. Cualquier cuestión que signifique desviarnos de los objetivos que se ha marcado este Parlamento, tengan ustedes la completa seguridad que será esta Cámara la primera en que reciba por parte del Gobierno la información correspondiente de la propuesta de Madrid. Pero estamos y espero que lo entiendan, estamos en el espacio temporal que exige lealtad y trabajo conjuntamente con el Gobierno de España. A lo largo de este debate, pues, ha surgido muchas veces el asunto que si hay diálogo o no hay diálogo. Miren, hay asuntos en los que podemos mantener diferencias y hay asuntos que son muy serios, que requieren, que exigen trabajo conjunto. Y esta es una materia, la materia relacionada con nuestro régimen económico fiscal, que exige lealtad en todo este proceso hasta tener una propuesta definitiva. La internacionalización de la economía está es una pata fundamental dentro de la estrategia de la diversificación de la economía canaria. La economía canaria tiene que buscar nuevos espacios para crecer, nuevos espacios de oportunidades. En el archipiélago no tenemos capacidad para generar la actividad económica que dé bienestar a los 2.100.000 personas que viven en este momento en el archipiélago. Estamos en un momento óptimo para extender ese crecimiento económico hacia nuestro entorno geográfico, teniendo en cuenta que se ha producido un cambio muy importante en el último decenio y que todo apunta a que va a ser sostenible en el tiempo de crecimiento económico en el África más próxima. Si miramos al otro lado del Atlántico, en América Latina también, y por lo tanto estamos en este momento en la centralidad tricontinental y con muchas oportunidades para internacionalizar nuestra economía. Avanzaba esta mañana que hemos creado la Mesa de Internacionalización. Es una materia, lo que tiene que ver con la política que se lleve a cabo en el exterior, tiene que ver de una forma muy importante con coordinarnos. Donde nuestros ayuntamientos, nuestros cabildos, las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales, cada uno no hagamos la guerra por nuestra parte en el exterior, sino que hagamos una acción coordinada. Y creo que la puesta en marcha de la Mesa de la Internacionalización ha sido un paso hacia adelante para coordinar toda la política que tiene que ver con esas opciones de darle una nueva dimensión a nuestra economía. ¿Necesita apoyo la internacionalización de la economía canaria? Tenemos apoyo. Hay el programa donde estamos apoyando a nuestros profesionales, a nuestras empresas, para que vayan creciendo en el exterior. ¿Qué instrumentos se pueden poner al servicio de ese apoyo a la internacionalización de la economía canaria? Veremos. Pero hay instrumentos que están diseñados dentro de nuestro régimen económico fiscal para invertir en Canarias. Y aquellas figuras de nuestro régimen económico fiscal que están diseñadas para invertir en Canarias no deben de abrir debates estériles, debates donde no hay consenso, que nos van a llevar a desviar la atención de lo que es verdaderamente importante, que es un buen REF para Canarias. Sí a todas aquellas medidas que apoyen a la internacionalización de la economía canaria, pero sin que eso sirva o signifique una interferencia con los objetivos que se derivan del régimen económico fiscal de Canarias.
No sé el tiempo que tengo, señor presidente. Bueno, porque el cierre, ¿no? Hablaba el portavoz de Coalición Canaria y ponía no solamente los aspectos económicos de relieve, sino que ponía muchos aspectos que tienen que ver con que esos instrumentos de la economía funcionen y que el crecimiento económico funcione, porque hablaba de la dependencia y hablaba de todo lo que tiene que ver con las listas de espera. Cuestionaba primero que cómo pensábamos seguir abordando el objetivo de seguir disminuyendo las listas de espera. Pues mire, con una política diferente a la que se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas. En Canarias, las tasas de reposición de todas las jubilaciones en sanidad y educación, aquí estamos hablando de sanidad, en sanidad, esta mañana di el dato para educación, el 100% de las plazas que se producen, de las bajas que se producen, se contratan, son cubiertas de forma inmediata. Por lo tanto, primera cuestión, vamos a seguir manteniendo la tasa de reposición que se produzca como consecuencia de las jubilaciones en el sistema público de la sanidad canaria. Por otra parte, vamos a seguir potenciando el papel del especialista consultor como facilitador, como eslabón, como enlace entre la atención primaria y la atención especializada, que se ha evidenciado que es un buen camino para ayudar a aligerar la lista de espera. Vamos a seguir potenciando todo lo que es la cirugía mayor ambulatoria y vamos a mantener el objetivo de la apertura de los quirófanos en las tardes para ayudar a seguir manteniendo esa tendencia de bajada de la gente que en estos momentos está esperando por una operación quirúrgica o por unas pruebas en algunos de nuestros hospitales. El objetivo que nos marcamos es que vamos a seguir manteniendo esa línea descendente en los porcentajes de los que hemos descendido a lo largo del último año, de un 9%, y si se derivaran a lo largo del año, como ocurrió en el año anterior, que se producen otras nuevas situaciones económicas y tenemos que poner en marcha algún plan complementario de refuerzo de las actividades relacionadas con la actividad quirúrgica para seguir aligerando la lista de espera, que nadie dude que lo haremos. Si se dan las condiciones, como se dio con relación al crédito extraordinario del pasado ejercicio, lo haremos, porque este es un asunto de primera preocupación junto con todo lo que significa el empleo, pero si hay algo en el empleo, no está en nuestras manos. No está en nuestras manos generar la actividad económica, está en nuestras manos acelerar, facilitar que haya actividad económica, pero no emplear a todo el mundo con empleos públicos. Pero sí está en nuestras manos poner los medios, seguir poniendo los medios para seguir mejorando un sistema sanitario público como el que tenemos en Canarias, que, dicho de paso, tenemos un buen sistema sanitario. Sé que estas cosas es mucho más fácil callarse, es mucho más fácil dejarse arrastrar por lo fácil que es criticar aquellas cosas que a juicio de unos pocos no funcionan bien, pero me quedo con la encuesta de satisfacción de los pacientes que visitan nuestros hospitales o la atención primaria, que dan un resultado muy favorable a una asistencia sanitaria digamos que razonablemente satisfactoria que se está dando en Canarias. Como todo es mejorable y tenemos que seguir trabajando para mejorarla. No caemos en la autocomplacencia. Es importantísimo el identificar qué cosas se pueden mejorar, pero el reconocer aquellas cosas que se pueden mejorar no nos puede llevar al derrotismo, a no reconocer aquellas cosas que funcionan. Por eso hoy tenemos unos servicios públicos teniendo en cuenta el marco presupuestario en el que nos movemos, están funcionando razonablemente bien. Hacía el señor Barragán algunos comentarios sobre los asuntos del petróleo. Este es un asunto donde la posición del Gobierno va a ser una posición firme, como está haciendo hasta ahora, firmeza absoluta, porque entendemos, esta mañana se ponía en bocas de ciudadanos, opiniones de ciudadanos. Mire, yo me quedo con una muy simple con respecto a este asunto. Cualquier taxista, cualquiera que se suba en un taxi y dice, bueno, ¿y Canarias qué gana con esto?
Pues nada, Canarias asume los riesgos y los beneficios se los lleva una multinacional como es Repsol. Y aquí hay una cuestión que va mucho más allá de las cuestiones monetarias, de las cuestiones dinerarias. Aquí está en juego un modelo por el que apuesta Canarias. Hay un modelo de desarrollo que apuesta por la sostenibilidad. Señor presidente, señoras y señores diputados, hasta que se descubrieron las excelencias que tenía en condiciones al clima, a la extraordinaria biodiversidad, a la nitidez de nuestros cielos o la limpieza de nuestras aguas, hasta que se descubrió esos elementos naturales, el único destino que teníamos en Lanzarote, en Fuerteventura y en Canarias en general era la emigración. Ese era nuestro único destino. La llegada de la aviación comercial y el descubrimiento de que Canarias tenía unas condiciones dadas por la naturaleza envidiables para llevar a cabo una actividad económica es lo que nos ha permitido cambiar la dinámica, de ser un pueblo de emigración a un pueblo de recibir gente, darle oportunidades a la gente. Y el gran despegue, especialmente de Lanzarote y Fuerteventura, se debe al turismo. Significa el turismo el 51% del Producto Interior Bruto de estas islas. Tengo ahí los mapas donde las autorizaciones a las prospecciones están autorizadas a 9 kilómetros, 600 metros de la caleta de Fuste, en el municipio de Antigua, en Fuerteventura, o a 18 kilómetros de la isla de Lanzarote. Pero hay cosas que son muy simples, que no hay que ser muy técnicos. Si nosotros tenemos una actividad económica que funciona, que está en base a los recursos naturales, si se quiere llevar a cabo en el entorno de nuestras aguas una actividad extractiva que la propia compañía explotadora, Repsol, reconoce que tiene riesgo, que tiene un porcentaje de riesgo porque son actividades peligrosas. A pesar de las mejoras de la tecnología, siempre hay un riesgo, como ha ocurrido en distintas partes del mundo. La pregunta es, ¿qué necesidad tiene Canarias de asumir un riesgo, por mínimo que sea, cuando no tiene ningún beneficio de la explotación de sus recursos naturales en otras cosas? Pero es una cuestión de sentido común. ¿Qué necesidad de poner en riesgo lo que significa una actividad económica que no es una actividad económica coyuntural? Porque el petróleo, en caso de haberlo y si lo explotaran, el petróleo es una actividad económica que empieza y termina. Empieza y termina, tiene un periodo, no es inagotable, no es una fuente inagotable. Sin embargo, los recursos naturales, nuestra extraordinaria biodiversidad, el mar, el cielo o el clima son elementos permanentes en el tiempo. Y lo que es más importante, la actividad turística es la actividad económica que más va a crecer a lo largo de los próximos decenios. En la medida que mejora el bienestar de los pueblos, más crecen las posibilidades del turismo. Por lo tanto, no puede haber otra posición que la firmeza en contra de las prospecciones petrolíferas en torno a las aguas canarias. Si a ello añadimos, además, un elemento en el que ponemos poco énfasis, pero que es muy importante, le ponemos el énfasis en que el 100% del agua que se consume en Lanzarote y Fuerteventura, el 100% es producto del agua desalada del mar. Es decir, que cualquier analista, cualquier especialista dice que la capacidad que tienen estas islas en el supuesto de producirse un derrame es para apenas 48 horas de suministro. ¿Ustedes se imaginemos que pueda ocurrir cualquier incidencia en las aguas a lo que no estamos ajenos y que puedan contaminarse el agua del mar en el entorno de estas islas y que se produzca cualquier situación que dilate en 2 o 3 días la posibilidad de salar agua del mar? ¿Qué pasaría? ¿Qué imagen desde el punto de vista turístico para Lanzarote y Fuerteventura? Creo que no hay ni una sola razón, ni un solo argumento para estar a favor de la explotación del petróleo. Sí de otras actividades relacionadas con el mundo marítimo, sí con las actividades logísticas en nuestros puertos, sí con la reparación de todo lo que significan plataformas dedicadas a las explotaciones petrolíferas en otras partes del planeta, sí a todo lo que es actividad económica, pero no a la explotación de ese recurso en el entorno de nuestras aguas. Señor presidente, señoras y señores diputados, voy terminando. Señorías, todavía siguen existiendo problemas, pero estamos mejor que lo que estábamos hace un año. La economía camina,
empieza a caminar con signos favorables, esperanzadores. Todos los organismos que se dedican a hacer predicciones de tipo económico apuntan a que Canarias va a tener un crecimiento del 1,5% a lo largo del año 2014, que el año 2015 el crecimiento económico del archipiélago va a estar por encima del 2%. Esto significa que se seguirá generando empleo. Ya se está generando, se seguirá generando empleo. Si bien las tesis de los especialistas es que hay que crecer por encima del 2% para generar empleo, la situación de ajuste brutal que se produjo como consecuencia de la crisis está significando que con crecimientos por debajo del 1% se está generando actividad económica y se está generando empleo. Por lo tanto, estamos en un tiempo de esperanza y un tiempo ilusionante, donde tenemos diseñado en Canarias una hoja de ruta estratégica para posibilitar, para acelerar nuestro crecimiento económico. Sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos un acuerdo con la sociedad canaria, tenemos un acuerdo en este Parlamento de una estrategia que tiene que ver con el reforzamiento de la economía canaria, apuntalando su competitividad, apostando por su diversificación. Tenemos los elementos que sirven para ayudar a acelerar este proceso, elementos dinamizadores, los instrumentos financieros que están al alcance del mundo de la empresa canaria, y es necesario contar complementariamente con otros instrumentos que son vitales para el archipiélago. Nuestro Estatuto de Autonomía, más capacidad de autogobierno, más capacidad para que podamos decidir cosas en Canarias, una financiación justa, adaptada a la gente, a las personas que viven en Canarias, para que estemos en las mismas condiciones en la prestación de los servicios esenciales, y un régimen económico fiscal que de verdad responda para lo que fue concebido, para compensar las desventajas que tiene el archipiélago en condición de su situación de lejanía y de insularidad. Con esos elementos y con esa hoja de ruta, no tengo ninguna duda de que vamos a seguir avanzando para mejorar el bienestar de la gente que vive en Canarias. Si además de eso, si además de tener diseñado el Gobierno, si además de tener el acuerdo con sindicatos y empresarios, si además de eso contamos con la lealtad, con el compromiso, con la búsqueda de consenso en las grandes políticas de Canarias del Grupo Parlamentario Popular, todas esas cosas las conseguiremos de una forma mucho más rápida. Espero que el ofrecimiento que ha hecho hoy el portavoz del Grupo Parlamentario Popular copiando, entre comillas, el espíritu de la transición, donde presidió la generosidad, el diálogo, el buen talante, sea el que impere en este Parlamento, y que al margen de las cuestiones partidistas pongamos por encima de todo lo que nos une, sin ninguna duda, lo que nos une independientemente de los colores políticos, partidarios de lo que representamos aquí. Y lo que nos une no puede ser otra cosa que la defensa de los intereses de Canarias y de los canarios. Muchas gracias. Intervención del presidente del Gobierno, 10:15 de la noche, y Paulino Rivero, que se baja de esa tribuna de oradores, ya prácticamente poniendo punto final a esta primera sesión del debate del Estado de la Nacionalidad. Oímos a Antonio Castro Cordobés. Intensísima y primera jornada del debate de la nacionalidad canaria, que yo creo que ha sido muy interesante, y estamos en el foro donde se deben debatir todos los problemas de nuestra sociedad. Señorías, a todos los grupos parlamentarios, al Gobierno, al señor presidente, por supuesto, quería agradecerles el comportamiento, el esfuerzo, la dedicación y las aportaciones realizadas. También quería, antes de terminar, y tengo que informarles de los procedimientos que quedan, que agradecerles, como aquí ya ha sido hecho esta mañana y como es una costumbre, pero que lo hacemos con toda sinceridad y con toda gratitud, a las traductoras y al traductor, al lenguaje de signos de Funcasor, que siempre hacen que también el mensaje de esta institución llegue incluso a aquellos que se expresan, que tienen la necesidad de expresarse en otro lenguaje. Señorías, el plazo para presentación de propuestas de resolución termina mañana a las 8:30. Hay una mesa a las 9 y a las 9:30 continuará esta sesión.
Muy buenas noches, señoría. Muchas gracias. Bueno, pues pone así punto final Antonio Castro Cordobés a esta primera sesión del tercer debate sobre el estado de la nacionalidad de la 8ª legislatura. Vemos cómo se retiran los diputados. Paulino Rivero, que habla de la necesidad de tener una financiación más justa, mayor capacidad de autogobierno, un buen régimen económico y fiscal. Son algunas de las medidas de la hoja de ruta que ha marcado en esta recta final del debate en contestación al portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán. Hay que decir como resumen, ya antes de despedirnos a modo de titulares, que han sido críticos los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, Asier Antona, también Román Rodríguez de Nueva Canarias y del Partido Independiente de Lanzarote, Fabián Martín. Lógico apoyo, sin fisuras, de los grupos que apoyan al gobierno, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Nacionalista Canario. Patricia, a punto ya de terminar después de 6 horas 10 minutos en esta sesión de tarde. Sí, la jornada se resume en esas 10 medidas presentadas por el presidente canario: refuerzo de las políticas sociales y recuperación de la economía. Los diputados se han despedido de una forma curiosa y es aplaudiendo como aplaudirían los sordos. También han agradecido la función de los intérpretes de lengua de signos de Funcasor en esta sesión del debate de hoy. Concluye así una jornada maratoniana, Miguel Ángel. Y mañana por la mañana más propuestas de resolución en este Parlamento de Canarias. Nosotros no tenemos tiempo para más. Aprovechamos para despedirnos con esa imagen que nos ofrece nuestro realizador Sergio Breyer, de Paulino Rivero, saludando a Román Rodríguez. Fíjense, decía Román Rodríguez esta tarde que separaba mucho lo personal de lo político, y están viendo ese saludo afectuoso con el presidente del gobierno, que ha saludado también a la presidenta del Partido Socialista, a Lola Padrón. Lo veíamos hace un instante. También durante la tarde lo hemos oído hablar en numerosas ocasiones con Asier Antona. Señores, por nuestra parte, agradecer a todo el equipo de Radio Televisión Canaria, a los cámaras, a los técnicos, a toda la gente que ha estado al otro lado, porque han sido muchísimas horas de trabajo para poderles hacer llegar este debate a todos los puntos del archipiélago. Lo dicho, gracias por su compañía y les invitamos a que sigan en la sintonía, en la programación de Televisión Canaria. A continuación, después de este debate, llega el programa Novelero. Gracias por su compañía. Feliz descanso. Buenas noches.